En este video tutorial vamos a ver los problemas con fracciones o problemas de fracciones. Os lo he estructurado de tal manera que vamos a ir haciendo problemas de menor dificultad a mayor dificultad y clasificándolos por tipos para que os pueda ayudar a resolver todos los problemas que os podamos poner tanto en el examen como en los ejercicios prácticos que podamos poner a lo largo de este tema. Fijaros, el primer problema que vamos a ver es un problema que yo lo he llamado problema directo. Y ahora os voy a explicar por qué se llama problema directo. Dice, un cartero ha de repartir 28 avos del total de 4.004 cartas. ¿Cuántas cartas le corresponden? Vamos escribiendo los datos. Siempre los datos le ponemos los apellidos. Datos. Por un lado tenemos que la parte a repartir son 3/28. El total de las cartas, esto es fundamental, total de las cartas son 4.004 cartas y por tanto ya tenemos esos datos, ¿no? Nos dicen esto. Otra cosa que 3/28 del total, ¿vale? O de 4.080. Este del total es igual a decir que es una multiplicación por. Entonces la operación, en este caso, va a ser muy sencilla. Y todos estos problemas que vamos a tener, números y fracciones, van a resolverse con la siguiente ecuación o la siguiente fórmula, que es la fracción de la parte por el todo es igual a la parte. Fijaros, a mí me han dado la fracción de la parte y el todo, pues entonces sustituyo. La fracción de la parte me dice que son 3/28. Hay que repartir del todo esa fracción. Voy a borrar que esto está saliendo mal. 3/28 por el todo son 4.004. ¿Cómo se hace una multiplicación fracción? Es muy sencillo. Yo pongo 28 debajo, pongo el 3 por 4.004. Puedo hacer una simplificación. Simplifico, divido entre 2. Lo divido entre 2. Aquí me va a salir 14. Aquí me va a salir 2.002. Al dividirlo entre 2. Voy a volver a simplificar. Este se puede dividir entre 2 y este se puede dividir entre 2 porque ambos son pares. Divido entre 2. Me queda aquí un 7. Si esto lo divido entre 2, me queda 1.001. Y ahora fijaros, voy a comprobar si se puede dividir entre 7. Divido entre 7, 7 entre 7, 1. Y ahora 7 por 1, 7. A 10 van 3. Y ahora me quedarían 30. 7 por 4, 28. A 30 van 2. Y 7 por 3, 21. Pues entonces son 143. Multiplico 143 por 3 y eso me sale que son 429 cartas. Y esta es ya mi solución. Tiene que repartir 429 cartas. Fijaros que lo que yo he hecho aquí es simplemente aplicar mi fórmula, que me va a servir en todos estos problemas que me den una fracción y una cantidad, voy a aplicar esta fórmula. Y es problema directo porque yo lo he hecho de manera directa. Lo he hecho en mi fórmula, he cogido y he empezado a calcular en este sentido. Fijaros que en el siguiente no se va a dar esta cuestión y no voy a poder hacerlo de esta manera directa, porque en el siguiente me están dando la parte y me están preguntando el todo. Entonces me están dando esta parte y me están preguntando este. Entonces hay que hacer un problema que se llama inverso. Veamos el
el problema. Dice, Berta es dueña de 7/20 de una empresa. Este año le han correspondido 37.800 en el reparto de beneficios. Eso no es el total de beneficios, es lo que le han correspondido, la parte que le corresponde a ella. ¿Cuánto ha sido la ganancia total de la compañía? Pues muy sencillo. Ponemos datos, siempre mis datos con mis apellidos. Tenemos 7/20, que es la fracción o la parte de la empresa que le corresponde. Es la fracción de la parte que le corresponde de la empresa. Y 37.800 euros es la parte que le corresponde. Beneficio que le corresponde. Fijaros. Pues ahora, muy sencillo. Tendríamos la operación. Vuelvo a escribir mi fórmula. Fracción de la parte por el todo igual a la parte. En este caso, me han dado la fracción de la parte y me han dado la parte. El todo lo voy a mostrar como una X y pondría que la fracción de la parte son 7/20 por X, que va a ser el todo, es igual a la parte que son 37.800. Fijaros que este ya no es el problema directo, es un problema inverso porque tengo que pasar esto para acá y si en un lado lo he multiplicado, la operación inversa o contraria a la multiplicación es la división y por tanto tendría que hacer 37.800 el 20 está dividiendo, pasa multiplicando, y el 7 está multiplicando y pasa dividiendo. Voy a volver a simplificar antes de multiplicar, simplifico, 7, divido 7 entre 7, 1, y 37.800 entre 7, 7 por 5, 35, a 7 me faltan 2, y 7 por 4, 28, 0, y ya pongo mi 0. Me salen 5.400 por 20, que eso salen, que es, el total de la empresa, los beneficios han sido 108.000 euros. Y ya tendría mi problema resuelto. Fijaros que en este no lo he hecho directo, sino que he tenido que hacer su inverso, porque no he podido hacerlo en el sentido natural, que sería el sentido directo, y he tenido que hacer la operación inversa aquí. Aquí he multiplicado, pues la inversa aquí he dividido. El 20 pasa multiplicando y el 7 pasa dividiendo. Estos son los problemas más elementales para coger la idea. Entonces, la primera idea que nos tenemos que quedar, que fundamental, es lo siguiente. Ay, se me va el láser. Esta ecuación es vital para resolver todos mis problemas en los que me aparecen fracciones y números, ¿vale? Veamos ahora otro ejemplo, ya un poquito más complicado, en el que nos están dando lo siguiente. Fijaros que en este lo he llamado problemas con varias fracciones de la misma parte. ¿Esto qué quiere decir? Dice, Miriam sale de compras y gasta 1/3 de lo que lleva en un pantalón. Después entra en otra tienda y gasta 1/2 en una camisa. Si al final del día le quedan 30 euros, ¿cuánto dinero llevaba? Ponemos nuestros datos y tendríamos lo siguiente. Fijaros. Por un lado, primer pago o primer gasto sería el pantalón, ¿no? Y en este gasta 1/3, ¿vale? El segundo gasto es una camisa y gasta 1/2 de lo que lleva encima, ¿vale? Fijaros que está gastando 1/3 de lo que lleva encima y 1/2 de lo que lleva encima. Por eso son fracciones de la misma parte. No sabemos esa parte, ese todo que nos están pidiendo,
No sabemos cuánto es, pero siempre están relacionados con estas dos fracciones. Estas dos fracciones forman parte de ese todo. Y al final del día, el tercero, le quedan 30 euros. Fijaros que 30 euros es la parte que le queda. No era todo lo que lleva, es la parte que le queda. Fijaros, entonces, la operación. En estos problemas se pueden hacer de dos maneras. Primera forma, y otra idea fundamental. Yo, en la totalidad de las fracciones de la parte, es siempre 1. Porque si yo tengo una pizza, por ejemplo, y yo de esa pizza me como un cacho, me he comido un cuarto. Si me como 2 cachos, me he comido 2 cuartos. Si me como 4 cachos, me he comido 3 cuartos. Y si me como los 4 cachos, me quedo 4 cuartos, que es igual a 1, porque 4 entre 4 es igual a 1, que es la totalidad. Fijaros, siempre va a ocurrir que cuando yo quiera representar la totalidad de una fracción, puedo recurrir a que es la unidad. ¿Por qué? Porque yo en este problema, fijaros que al final yo lo que tengo que razonar con estos problemas es qué operación voy a hacer, porque en realidad me dan mucho miedo las fracciones y me pierdo un poco la perspectiva de lo que tengo que hacer. Yo aquí tengo que hacer lo siguiente. Yo sé que llevaba un dinero, me he gastado un tercio, después me he gastado un medio del dinero que llegaba y después me han quedado 30 euros. Es decir, primero he hecho un gasto, después he hecho otro gasto y me han quedado 30 euros. Entonces, para saber eh, cuánto dinero me ha quedado, tendría que tener, haciéndolo con el total del dinero que llevo, el total que llevo, menos primer gasto, menos segundo gasto, para saber lo que me ha quedado, ¿vale? Eso es lo que me queda del lo que me queda, el resto que me queda. Me vuelvo a explicar, que no me he explicado. Fijaros, si yo quiero saber cuánto me han quedado después de haberme gastado el dinero, pues al total que llevo, el resto el primer pago menos el segundo pago. Pero claro, yo quiero saber cuánto es ese resto en fracción. ¿Por qué? Porque si yo sé cuánto es este resto en fracción, transformo el problema en un problema inverso y puedo transformarlo en la ecuación que os he dicho del problema unido. Entonces, el total hemos dicho que es 1 menos, ¿cuánto es el primer pago? Un tercio, menos el segundo gasto, que es un medio. Hago esta resta de fracciones, mínimo múltiplo, voy a poner resta de fracción total, 6, ya me quedaría aquí 6, menos 2 y menos 3. Esto me queda y que es igual a un sexto. Esto es la parte que me ha quedado. O fracción de la parte de lo que me queda. Fijaros que esto también lo podría haber hecho de la siguiente manera. Si yo sumo los dos gastos, el un tercio más un medio, esto me queda 5 sextos, porque hago mínimo múltiplo 6, este lo multiplico por 2, este lo multiplico por 3, 3 más 2, 5, 5 sextos. Y fijaros, ¿cuánto me queda para completar 6 sextos? Pues me queda un sexto. Para completar 6 sextos me queda un sexto. Si yo quiero completar 6 sextos, a este número le tendría que... Me falta aquí un 1, pues me quedan 6 sextos. Fijaros que es como otra manera más directa de hacerlo, más intuitiva. Esta es la manera bien explicada, haciendo el total menos las dos partes y me queda la fracción de la parte. Y ahora, si yo pongo que mi fórmula de la fracción de la parte por el todo es igual a la parte, ya tengo mi problema resuelto. ¿Por qué? Porque aquí me habían dado la parte de lo que me quedaba. Entonces, si yo tengo la fracción de la parte de lo que me queda, que he dicho que es un sexto, por el todo, que lo voy a llamar X, es igual a lo que me ha quedado, a la parte que me ha quedado del total, pues tengo el problema inverso. Este 6 estamos dividiendo, pasa multiplicando, por tanto, es
30 por 6, que es igual a 180 euros. Y esta es mi solución. Fijaros que al fin y al cabo, en estos problemas, esta es la solución. Estoy trabajando con fracciones y claro, lo único que tengo que hacer es saber sumar y restar fracciones, pero me tengo que olvidar un poco de que es una fracción, porque al final, para pensarlo, porque al final os liáis mucho con eso, ¿vale? Entonces yo voy a pensar qué operación, fijaros que yo la operación la he pensado de una manera intuitiva, escribiéndolo por apellido, como quien dice, y después asocio a lo que yo he hecho, he puesto mis apellidos con su fracción y eso me va a ayudar también, ¿vale? Es como una idea que os doy para que os alejéis un poco del tema de la fracción que os resulta al principio complicado. Y también otra cuestión que os hago ver es que otra idea clave, que la totalidad de las fracciones siempre es la unidad. Por esto que os he explicado aquí, siempre va a ser la unidad. Y la primera idea clave que había dado de la ecuación para resolver estos problemas, si esta ecuación siempre os va a ser. Vamos a tener dos tipos, problemas directos e inversos, en función de si me dan la totalidad o me dan la pérdida. ¿Vale? En este podían haber dicho que yo llevaba 180 euros en el pantalón, llevaba 180 euros encima, que me gastaba un tercio en el pantalón, me gastaba un medio en la camisa y que me preguntan que cuánto dinero me queda después de eso. Pero podía haber hecho y pues haber hecho el problema directo y saber cuánto me ha costado el pantalón y cuánto me ha costado la camisa. Para saber cuánto me ha costado el pantalón es tan fácil como multiplicar un tercio por 180. Porque el pantalón me ha costado un tercio de la totalidad y se transforma el problema en un problema directo. Si yo quiero saber cuánto cuesta el pantalón, pues fracción de la parte del pantalón por el todo del pantalón es igual a la parte de lo que cuesta el pantalón. Si quiero saber cuánto me cuesta la camisa, pues sería fracción de la parte de la camisa por el todo, que serían 180, es igual a la parte. Por ejemplo, serían 90 euros me ha costado la camisa y el pantalón 60 euros. ¿Vale? Es así de sencillo. Fijaros que esta fórmula nos va a servir para hacer el problema. Lo único que tenemos que tener claro si estamos trabajando con el todo, la parte o la fracción de la parte. ¿Vale? El siguiente problema es un problema con varias fracciones, con una fracción de una parte. ¿Esto qué quiere decir? Fijaros en el enunciado. Dice, Miriam sale de compras y gasta un tercio del dinero que lleva en un pantalón. Después entra en otra tienda y de lo que le queda, lo voy a subrayar aquí con un color, lo voy a subrayar con un color distinto. Este es fundamental. De lo que le queda, del dinero que le queda, después de haber pagado el pantalón, gasta un medio en una camisa. Si al final del día le quedan 30 euros, ¿cuánto dinero lleva? Fijaros que ya aquí hay una ligera variación. Es muy parecido al anterior, pero el dinero de que le queda quiere decir que no estoy gastando el dinero que llevaba, sino he gastado un dinero, de ese dinero me ha restado un dinero y me queda un dinero que sobre ese dinero voy a volver a gastar y al final pues le queda un dinero. ¿Vale? Lo traducimos de la siguiente forma. Ponemos nuestros datos y ponemos, primero, gasto pantalón, un tercio. ¿Vale? Segundo, gasto camisa, gasta, te dice un medio de lo que le queda. Y después, tercer dato que nos dan, nos dicen que le sobran 30 euros. ¿Cuánto lleva? Y después, ¿cuánto dinero lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva de dinero? ¿Vale? Operación. Si el primer pago, lo voy a hacer primero gráficamente. Primero,
gasta un tercio, ¿no? En el pantalón. Tercio pantalón. Os lo voy a hacer gráficamente y ahora lo hago analíticamente. Gráficamente vamos a llevar, si llevamos la cartera está llena de billetes y lo reparto en 3 cachitos y me gasto esta parte, ¿cuánto me queda por gastar? 2 tercios. Es así de sencillo, ¿no? Me gasto un tercio, me quedan 2 tercios. ¿Cómo se puede hacer analíticamente? Yo tengo la totalidad, he dicho que siempre la totalidad es 1, porque os he dicho aquí, por lo que os he dicho aquí arriba, que la totalidad siempre de la fracción es 1, por esta cuestión. Si yo a la totalidad le gasto le resto lo que me he gastado, menos un tercio, este es igual a 2 tercios, porque 3 por 1, 3, 3 menos 1 igual. Resta estas fracciones y vuelvo a llegar a la misma función. Y ahora hice, el segundo paso que yo haría es que segundo gasta un medio de lo que le queda. De lo que le queda. ¿Cuánto le queda? De 2 tercios. Y os he dicho que un medio de este medio, ese de siempre es multiplicación. Pues entonces hace un medio por 2 tercios. Simplifico este con este 2 y me queda que le queda un tercio. ¿Y ahora qué he conseguido con esto? Pues he conseguido transformar este problema en el mismo problema que el anterior. Ya tengo problemas que tienen fracciones de la misma parte. Entonces, el tercer paso es saber cuánto le queda de dinero. Pues entonces sería el resto de dinero que le queda, sería igual a la totalidad 1 menos el primer gasto, que es un tercio, menos el segundo gasto, que es un tercio. Esto sale, por tanto, que ha gastado 1 menos un tercio, ha gastado un tercio. Si hago la resta, ha gastado un tercio. Si yo sumo o yo hago que he gastado en el primer gasto un tercio más un tercio, en la otra forma, la forma de abajo, la forma intuitiva, esta forma que os había dicho, teníamos una primera forma es el total menos los otros, y esta forma que era sumo y ya completo la fracción. Pues voy a sumarlo también, como sumo un tercio más un tercio, me quedan 2 tercios. Por tanto, le resta un tercio, porque esto, para completar la fracción, me hace falta un tercio, ¿vale? Es las dos maneras de hacerlo. ¿Y ahora qué hago? Pues voy a hacer que la fracción de la parte por el todo es igual a parte. Como yo sé que la fracción de la parte que me resta un tercio por el todo, que es x, es igual a la parte que me queda, que son 30 euros, me queda el problema inverso y por tanto este 3 que están dividiendo pasa multiplicando y me quedaría que lleva x igual a 3 por 30, que es igual a 90. Y esta es mi solución. Esta es mi solución. Fijaros que voy añadiendo un poquito de complejidad a los problemas para que vayáis viendo, intentando haceros una idea clara de qué estoy trabajando en cada momento con cada cosa. El problema 3 que he puesto, o el tipo 3, lo he llamado problema quinto, problema de suma del tipo tercero y cuarto. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas con varias fracciones de un mismo nivel, de una misma parte, y con una fracción que corresponde a una de esas partes de ese total que hemos dicho. ¿Esto con qué se traduce? Dice, de una herencia, Mario posee 3 octavos, José Pedro 5 doceavos y Andrés el resto. Andrés emplea 2/5 de su parte en pagar deudas. ¿Cuánto le queda? De una herencia de 104.000 euros. Venga, pues vamos a ir poniendo datos. Datos. 104.000 euros es el total de la herencia. Fijaros, total de la herencia. ¿Vale? Y ahora dice Mario. A Mario le corresponden 3 octavos. Esta es la parte que le corresponde. No, fracción de la parte, mejor dicho, pues una fracción. A José Pedro
le corresponden 5/12. Y eso sería su fracción de parte. Y después Andrés, a Andrés le corresponde el resto. Andrés el resto. Andrés el resto. El resto. Y ahora, fijaros. Eso no lo sabemos. Esa fracción que le corresponde no lo sabemos. Pero nos dicen que de su parte, emplea 2/5, emplea 2/5, 2/5 de su parte en pagar impuestos. Poner de su parte en pagar impuestos. Y nos pregunta que cuánto le queda a Andrés. ¿Vale? Eso es lo que nos está preguntando. Operación. Fijaros, la primera fase del problema es saber qué parte de la herencia le corresponde a Andrés. ¿Por qué? Porque nos han dado dos partes y desconocemos una tercera parte. Pues esto vamos a hacerlo de la manera intuitiva, que era 3/8 sumo las dos partes, 3/8 más 5/12. Esto me va a dar que el mínimo múltiplo es 24. Estos serían 3 por 3, 9, porque 24 entre 8 es 3, y 24 entre 12 es 2, 5, 10. Me va a dar 10 y 9, 24. 19, 24 lo que son las partes de Mario más José Pedro. Entonces a Andrés le corresponde, completo mi fracción, y le corresponden 5 24 Es decir, de 19 a 24 van 5, pues esa es la parte que le corresponde a Andrés. Ya he calculado, fijaros que estoy en la fase del primer problema, del problema tercero, y al calcular le corresponde a este. Y ahora me dice que emplea 2/5 en pagar impuestos. Entonces, ¿cuánto le queda? Pues le quedarían, para completar de 2/5 a 5/5, le quedarían 3/5. Esto es lo que le queda. Eso es lo que paga y esto es lo que le queda. Es decir, tengo que completar la fracción de 5/5 con 3/5. Y ahora dice que, claro, voy a poner mi formulita de antes, fracción de la parte, por el todo igual a la parte. Y fijaros que en este problema, ¿qué me han dado? Me han dado el todo. Tengo la fracción de la parte y tengo esta parte que me dice que le queda, de lo que había gastado, le quedan 3/5. Entonces, dice 3/5 de lo que le había quedado de la fracción, 3/5 de 5/24, es decir, por 104.000 euros. ¿Esto por qué lo tengo que hacer? Fijaros, aquí ya estoy combinando el problema cuarto. En el problema cuarto, acordaros que yo tenía que hacer una fracción de una fracción, es decir, tenía que calcular qué parte de la fracción realmente le había quedado después de haber aplicado el resto de lo que me quede y demás. En este caso, como había empleado 2/5 para sus impuestos, a él le quedan 3/5 de su fracción. Y su fracción era 5/24, y lo multiplico por el total y así lo obtendría ya. Simplifico, 5 entre 5, 1, 1. El 24 se puede dividir entre 3 porque 2 más 4, 6. Y aparte 24 está la tabla 3. 3 entre 3, 1. 24 entre 3 igual a 8. Y ahora me quedaría que hacer 104.000 entre 8, que aún podemos hacerlo simplificando. Lo vamos a hacer simplificando. Divido entre 2, me queda 4. Aquí me quedaría 108 entre 2, 52.000. Divido entre 2, me queda un 2. Divido este 52.000 entre 2. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 0. 21.
26.000, perdón. Porque eran 2 por 2, 4, a 5 van 1, 2 por 6, 12. Y ahora vuelvo a dividir y me queda aquí un 1 y aquí un 13.000. ¿Vale? Lo he hecho despacito, aunque esto se hace inmediato y es una manera muy rápida de hacer las cuentas sin necesidad de multiplicar. Y esta es mi solución del problema. Fijaros que está derivado en un problema directo. Y en estos problemas, fijaros, hemos tenido fracciones del mismo nivel, de la misma parte, que hemos sumado, y después hemos tenido una fracción de una de las partes. Para calcular siempre la fracción de una de las partes, tengo que multiplicar esa fracción por la fracción anterior. ¿Vale? Eso es una cosa recurrente en este tipo de problemas. Vámonos por los problemas tipo 4, los siguientes problemas que he desarrollado, que son los problemas de grifos y fracciones. Fijaros, estos problemas de grifos y fracciones hay que saber transformar esto en forma de fracción, porque me dice, un grifo A llena un depósito de agua en 2 horas, otro grifo B en 3 horas, y el depósito tiene un desagüe que lo vacía en 6 horas, estando los grifos cerrados. Si abrimos los dos grifos y el desagüe, ¿cuánto tiempo tardará el depósito en llenarse? Ponemos nuestros datos. El grifo A lo llena en 2 horas. Esto quiere decir que tengo un depósito o llevo un depósito en 2 horas, uno de 2, grifo B, así lo transformo en fracción, lo llena en 3 horas, por tanto, al transformarlo en fracción, tengo un depósito que lo lleno uno de 3 horas. Y ahora el desagüe lo vacía en, ¿cuánto me lo dice? En 6 horas. Pues si me lo vacía en 6 horas, pues tengo 1 de 6. Fijaros, y ahora me pregunta que cuánto tarda en llenarse. Pues la operación es muy sencilla. La voy a pensar sin pensar en las fracciones, ¿vale? No, yo me voy a olvidar ahora mismo de las fracciones. Voy a trabajar con los apellidos, como quien dice. Si yo quiero saber cuánto es el tiempo de llenado del depósito, va a ser el grifo A, lo que tarda en llenarlo el grifo A, más lo que tarda en llenarlo el grifo B, ¿no? Pues me dice que están los dos grifos abiertos, menos lo que desagua el desagüe, menos desagüe. Por un lado, aquí estoy añadiendo agua y estoy tardando menos, pero aquí estoy quitando agua y estoy tardando más. Entonces, el tiempo de llenado va a ser, ¿cuánto es el grifo A? 1/2 más 1/3 menos 1/6. Hago esta suma de fracciones, mínimo múltiplo, está claro que es 6. Aquí quedaría un 3, aquí quedaría un 2, porque 6 entre 2, 3, 6 entre 3, 2, más 2, menos 1. Esto me saldrían 4/6. Eso es el tiempo de llenado. Fijaros que yo lo he razonado con mis apellidos, me he olvidado, y después he dicho, ¿qué es el grifo A? Pues 1/2. ¿Qué es el grifo B? 1/3. ¿Qué es el desagüe? 1/6. Lo he razonado y he calculado el tiempo llenado. Y ahora, para saber cuánto se tarda en llenar, tengo que ver la capacidad, el total del depósito, dividido entre el tiempo de llenado, ¿no? Vamos a ver, capacidad, depósito a llenar. Pues ese sería ese 1. Fijaros que aquí nos vuelve a salir el famoso 1 de la totalidad de las fracciones. Como yo estoy trabajando con fracciones, el depósito se considera como una unidad.
Pues entonces el tiempo de llenado va a ser 1 dividido el tiempo o lo que tarda, no el tiempo de llenado, lo que tarda en llenarse, 1, que es la totalidad del depósito, partido entre la fracción que tarda en llenarse después de haber abierto los grifos y el depósito. Pues entonces tendríamos que, nos quedaría que esto serían 6 cuartos, que esto, simplificando, me quedarían 3 medios, que esto es 1,5 horas, que esto es igual a 1 hora y 30 minutos. Fijaros que estos problemas, al final estoy trabajando con fracciones y es un poco lo que os lía, ¿no? Es decir, yo como transformo esto en tiempo, pues muy sencillo. La totalidad es 1 hora, la totalidad es siempre 1, pues divido eso entre el tiempo de día. Y así consigo mi tiempo. Vamos a ver el siguiente, que es un poquito más difícil, que lo hicimos en clase. Y en este, pues vamos a tener una cuestión que nos está diciendo que lo siguiente. Dice, un grifo llena un depósito en 4 horas. Voy poniendo los datos. Grifo. Llena en 4 horas. 4 horas. Estos son un cuarto. ¿Vale? Fácil, ¿no? Eso es fácil. Y el desagüe lo vacía en 6 horas. 1 de 6. Y ahora nos dice que si abrimos un grifo 1 hora y después abrimos el desagüe y el grifo, ¿cuánto tarda? Primero grifo abierto, abierto. 1 hora abierto. ¿Y aquí cuánto tarda? El segundo caso que nos dice que el grifo lo abrimos 4 horas, abierto, grifo, y cuánto tarda. Voy a poner aquí grifo, porque lo que hago es el grifo. Bien, pues vamos a hacer la operación y vamos a razonarlo. En todos ellos vamos a calcular siempre el tiempo de llenado. Primero que calculo el tiempo llenado. ¿Y cuánto es el tiempo llenado? Es el grifo, lo que me aporta el grifo, menos, en este caso, lo que me quita el desagüe. ¿Y cuánto me aporta el grifo? El grifo me aporta un cuarto y el desagüe me quita un sexto. El mínimo múltiplo en este caso es 12. 12. Aquí quedarían 3 y aquí quedarían 2. 3 menos 2 me queda un doceavo. Es el tiempo de llena. Y ahora fijaros. En este caso, una vez que he llegado aquí, tengo que ver cuánto se puede llenar, cuánto se va a llenar mi depósito después de tener el grifo abierto 1 hora. Esto es el tiempo de llenado, ¿vale? Tiempo de llenado. Voy a ponerle siempre apellidos a lo que hago. Tiempo llenado. Y ahora me dice que si abro el grifo 1 hora por ¿cuánto se tarda en llenar el depósito? Cada un depósito lo llevo en 4 horas. Lo multiplico 1 por un cuarto y yo sé cuánto se llena en 1 hora. En 1 hora se habría llenado un cuarto del depósito. En 2 horas, ¿cuánto se habría llenado? 2 cuartos. En 3 horas, 3 cuartos. En 4 horas, 4 cuartos. Entonces, este depósito, si se estuviera llenando por horas, pues a cabo de 4 horas se habría llenado el depósito, ¿no? Es fácil. En 1 hora, un cuarto, 2 horas, 2 cuartos, 3 horas, 3 cuartos. Y ahora fijaros, si yo del depósito he llenado un cuarto, me quedan por llenar 1, 2, 3 y 4, ¿no? Me quedarían por llenar, quedan por llenar 3 cuartos, ¿no? Para completar de un cuarto al total quedan 3 cuartos por llenar. Pues ahora muy sencillo. ¿Cuánto tarda en llenarse el depósito? ¿Cuánto me queda por llenar? Me quedan por llenar 3 cuartos. ¿Y cuánto es el tiempo de llenado? Un doceavo. Pues lo divido. Si yo divido lo que tengo entre lo que me falte, entre el tiempo, lo que me queda por llenar y el tiempo llenado,
me quedaría que hago la multiplicación, 3 por 12, lo que dejo indicado, 3 por 12 partido entre 4, porque lo puedo simplificar, aquí me queda un 3, 3 por 3, 9 horas. Y como yo había ya abierto mi grifo una hora más, he tardado en llenarlo, esto es la hora del grifo abierto, he tardado 10 horas en llenarlo. Ahora, fijaros, voy a darle para arriba. Voy a ver cuánto tardo en hacer la operación, en hacerlo en 4 horas. Vamos a ver. Si el grifo lo abro 4 horas, si yo el grifo lo abro 4 horas por un cuarto, no, lo abro, el grifo tarda 3 horas, no 4 horas, son 3 horas, perdón. Este dato está mal, son 3 horas. Me había metido a mí, son 3 horas. Y ahora es que estoy aquí y me había saltado, son 3 horas lo que abre el segundo filo. 3 horas por un cuarto, se ha llenado el depósito, ¿no? 3 cuartos. ¿Cuánto me queda por llenarse? Queda por llenarse un cuarto. ¿Y cuánto tarda? Pues tengo ese un cuarto, lo tengo que repartir entre el tiempo de llenado, un doceavo. Por tanto, esto va a ser igual a 3 horas, porque estos 12 por 1 medido entre 4 son 3 horas. Más las 3 horas que tenía el grifo abierto es igual a 6 horas el total. Entonces, por un lado, si yo lo abro una hora, tardo 10, y si lo abro 3 horas, tardo 6 horas, ¿vale? Con el grifo, con el esto abierto, ¿vale? Eso es así de sencillo, ¿vale? Vamos a ver el último problema que os voy a plantear. Había más problemas, pero yo creo que con estos ya tenemos la idea clara de todos los problemas que podemos poner en el examen, ¿vale? Yo me he centrado en problemas tipo que podemos poner en el examen. Evidentemente serán más complicados que estos. Si queréis os hago un vídeo con algún problema más complicado, pero en este quería que fuéramos a ideas más claras y con ello pues que os ayudará a entender mejor cómo abordar estos problemas. Dos agricultores, padre e hija, tardan 2 horas en arar un campo. Si lo hace solo el padre, tarda 6 horas. ¿Cuánto tardará la hija sola? Pues estos son muy parecidos a los de llenado y vaciado. Datos. Los de grifos y demás. Bueno, pues datos. Tenemos un campo, tardan padre e hija, padre e hija, tardan dos. Voy a poner 2 horas. Y esto es un campo, lo harán 2 horas. Uno de dos. Si lo hace el padre solo, tarda 6 horas. 6 horas. Por tanto, esto es 1 de 6. ¿Cuánto tardará la hija sola? Pues muy parecido al problema anterior. Por eso lo he puesto operación. Por eso lo he puesto como el anterior. Fijaros, aquí tengo que ver el tiempo que tarda el padre. Si yo sumo lo que tarda el padre más lo que tarda la hija, me va a dar igual a lo que tarda entre los dos, ¿no? Por tanto, para saber lo que tarda la hija, va a ser lo que lo que tardan entre los dos, que es un medio, menos lo que tarda el padre, que es un sexto. Hago la suma de fracciones, que es muy fácil, 6, y esto me va a quedar aquí un 3 menos 1 igual a 2 sextos. ¿Y cuánto tarda en arar la hija? Pues muy fácil, simplifico, me queda un tercio. Pues, ¿cuánto tarda? Pues igual que en los grifos.
La totalidad del campo es 1 dividido entre 1/3, que es la fracción de tiempo que tarda la hija, que esto es igual a 3 horas. En este caso la división no habría sido necesaria hacerla porque ya lo tenemos reducido a la unidad y tenemos que la unidad son 3 horas, ¿vale? Lo he hecho para haceros ver que cuánto tarda siempre es la totalidad menos el tiempo dividido entre el tiempo en hacerlo, ya sea tiempo llenado o tiempo de realizar. Entonces, por tanto, estos ejercicios son muy parecidos a los de los grifos y lo del llenado y vaciado. Primero tengo que calcular las fracciones de tiempo que se tarda en hacer y ponte que me hubieran dicho que había que calcular que cuánto tardaría en arar 3/5 del campo. Pues 3/5 del campo tardaría en ararlo, partido entre 1/3, 9/5 de hora, que serían 5 por 1, 5 y 5 por 8 cuentas. 1,8 horas, que 1,8 horas serían, habría que pasarlo esto a segundos, ¿vale? Tardaría 1,8. O si me hubiera dicho que ¿cuánto tarda arar? 3 sextos, para que salga algo exacto, dividido entre 1/3, serían 3 por 3, 9, 9 partido entre 6. Simplifico este 6 y este 3, me quedan 3 medios, que es 1 hora y media. 1,5 horas. Y si me dice que cuánto tarda el padre en arar los 3/5, si el padre solo es un sexto, pues sería 1 dividido entre un sexto, es igual a 6 por 3, 18 partido entre 5. ¿Vale? Y así consecutivamente, para que sepáis, un poco os hago esta aclaración, para que sepáis que al final yo siempre voy a tener que hacer la división del total o la parte que me están pidiendo para calcular el tiempo. ¿Vale? Espero que con esto os haya quedado un poquito más claro todo el tema de los problemas. Y si vemos, hacemos algún vídeo más con problemas un poquito más complejos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.